está pasando que no? Ya comenzó la grabación. Bueno, como les iba comentando, yo les voy a hacer llegar un resumen de estas fórmulas, que son las fórmulas básicas con las cuales nosotros vamos a trabajar. Deducir cada una de estas fórmulas nos lleva harto tiempo, entonces he decidido escribirlas aquí para que nosotros las utilicemos de una u otra manera. Observen que aquí, en esta expresión, yo voy explicando cada uno de los cuadritos para que nos demos cuenta. Yo tengo aquí la fórmula del seno de la suma de dos ángulos. Fíjense que aparecen más menos, ¿ok? Cuando yo tengo la suma de un ángulo alfa más un ángulo beta, el desarrollo es este que está aquí. Seno del primero, coseno del segundo, más seno del primero, coseno del segundo. Es como si yo les digo a ustedes, por ejemplo, que yo quiero escribir aquí el seno, que yo quiero escribir, por ejemplo, aquí el seno de 60 grados más 125 grados. Entonces yo puedo decir que según la fórmula, esto es el seno de 60 grados por el coseno de 125 grados más esto es el seno de 125 grados por el coseno de 60 grados. Eso nos ayuda a nosotros a resolver problemas cuando no conocemos cierto tipo de ángulo. Para el coseno también ocurre lo mismo, pero cuando yo tengo más, aquí aparece menos. Y cuando tengo menos, aquí aparece más. Para la función tangente también aparece lo mismo. Ahora, tanto la función seno de una suma, la función coseno de una suma y la tangente de una suma hacen de que aparezcan las fórmulas de los ángulos dobles. Voy a explicar esta primera que está aquí para que ustedes se den cuenta. Por ejemplo, acabamos de ver que la fórmula del seno de una suma, cuando yo tengo alfa más beta, eso es seno de alfa, coseno de beta, más seno de beta por el coseno de alfa. Si yo digo de que alfa es igual a beta, es porque yo puedo sustituir aquí el beta por alfa. Entonces me va a quedar aquí seno de alfa más alfa, que eso va a ser igual al seno de alfa por el coseno. Pero el beta lo voy a cambiar por alfa, más el seno y el beta lo voy a cambiar por alfa. Y el alfa permanece igual. Si nosotros vemos esto acá, esto me queda aquí, que es el seno de alfa más alfa, me da 2 veces alfa. Y esto va a ser igual. Como esta expresión es igual a esta expresión, al sumarla me queda el doble. Quiere decir que eso es 2 veces el seno de alfa por el coseno de alfa. Y si yo encierro esto aquí, lo que tenemos es la fórmula del seno del ángulo doble. Esto es el ángulo doble. Cuando aparece de esta manera, ese es el ángulo sencillo. Ahora observen que esta fórmula del seno de 2 veces alfa, que es igual a 2 veces esto, es la misma que yo tengo aquí. Miren, seno de 2 veces, pero lo que pasa es que aquí usan el ángulo tita. ¿Ok? Entonces, todas estas fórmulas de ángulos dobles salen también de aquí. Para el caso del ángulo medio, hay que hacer otro tipo de cambio. Porque, por ejemplo, yo sé, indudablemente, que la identidad fundamental, que es la que nosotros trabajamos, la que no se nos puede olvidar nunca, dice que el seno al cuadrado de un ángulo alfa más el coseno al cuadrado de un ángulo alfa va a ser igual a 1. ¿Ok? Ahora, si nosotros lo vemos en perspectiva, yo pudiera despejar de aquí una expresión y tener aquí que el seno al cuadrado de alfa va a ser igual a 1 menos el coseno cuadrado de alfa. Entonces uno dice, bueno, ¿qué puedo yo sustituir acá? Resulta que si yo veo la función coseno, el coseno es esto que está aquí y yo lo voy a escribir abajo. Entonces, por identidad, el coseno del ángulo doble que yo voy a llamar alfa es igual al coseno cuadrado de alfa menos el seno cuadrado de alfa.
¿Qué quiere decir? Esta es la identidad. De aquí despejé esto. Ahora, en esta parte voy a despejar el seno. Si yo despejo el seno en esta parte, me va a quedar, fíjense bien, o en su defecto, por ejemplo, el seno que está acá, que me da este valor, lo voy a meter aquí. Quiere decir que el coseno de 2 veces alfa es igual al coseno al cuadrado de alfa, que es este, menos el seno cuadrado, que es 1 menos el coseno cuadrado de alfa, que es este. Lo voy a marcar en azul. Este que está acá es este que está acá. Si yo quito los paréntesis, me va a quedar aquí que coseno de 2 alfa es igual al coseno cuadrado de alfa menos 1. Este menos con este menos me queda más y me queda coseno al cuadrado de alfa. De aquí yo puedo sumar y decir que el coseno de 2 veces alfa es igual coseno cuadrado más coseno cuadrado es 2 veces el coseno cuadrado de alfa menos 1. Ahora, en esta expresión, este 1 lo voy a escribir opuesto acá. Lo voy a, como quien dice, a despegar. Entonces me va a quedar aquí coseno de 2 veces alfa más 1, que es igual a 2 veces el coseno cuadrado de alfa. Y de aquí voy a despejar el coseno pasando el 2 a dividir. Quiere decir que el coseno cuadrado de alfa es igual a 1 más el coseno del ángulo doble en alfa dividido en 2. Donde finalmente yo puedo obtener que el coseno de alfa es la raíz cuadrada de 1 más el coseno de 2 veces alfa dividido en 2. Yo voy a encerrar esto acá y observar aquí que cuando yo tengo el coseno de alfa, lo puedo escribir como el coseno de 2 veces alfa. ¿Qué indica esto? Que si yo a alfa lo cambio por tita partido en 2, en esta expresión me va a quedar que el coseno de tita sobre 2 es igual a la raíz cuadrada de 1 más el coseno. Al sustituir este alfa por tita sobre 2, este 2 cancela con este 2 y lo que me queda es tita, y aquí dividido por 2. Y resulta que esta fórmula es la fórmula del ángulo medio del coseno, y si ustedes la ven aquí con claridad, aquí está la fórmula del ángulo medio para esa expresión. Fíjense, coseno del ángulo medio es 1 más el coseno del ángulo simple dividido por 2. Fíjense, 1 más el coseno del ángulo simple dividido por 2. Ahora, yo no les voy a pedir que hagan todas estas demostraciones, sino que consideremos que estas son las fórmulas con las cuales nosotros vamos a trabajar. Preguntas al respecto antes de seguir avanzando. Bueno, pongan atención. Resulta de que los ángulos, nosotros habíamos dicho de que los íbamos a medir en el sentido opuesto de las agujas del reloj positivo y en el sentido de las agujas del reloj negativo. Y que los ángulos, en todo caso, se iban a medir en dos sistemas. En el sistema que yo llamaba el sistema radian o pi radian, y en el sistema de grados que estaba descrito en el sistema sexagesimal. Y que entre ellos dos existía una equivalencia. La equivalencia que nosotros vamos a considerar es que pi va a ser equivalente para nosotros a 180 grados. Y esa es la equivalencia con la cual nosotros nos vamos a mover. Ahora, existe una manera mucho más fácil de ver esto. Vamos a suponer, y yo les voy dando los ejemplos de lo que necesitamos acá para poder abordar los problemas. Vamos a suponer que yo le digo pasar a radianes 210 grados y 70 grados. Entonces fíjense qué vamos a hacer. 210 grados lo escribo igualito. Entonces, como yo lo necesito pasar a radian, yo escribo 210 grados
multiplico por pi y divido por 180 y escribo radian en forma abreviada. Si ustedes pueden ver, yo puedo simplificar aquí este 0 con este 0. Aquí me está quedando 21 y aquí me está quedando 18. Entonces yo digo, la tercera parte de 21 es 7 y la tercera parte de 18 es 6. Quiere decir que finalmente me queda que eso es 7 sobre 6 pi radian. Y esa es la equivalencia. Si yo, por ejemplo, quiero hacer ahora el otro, que son los 70 grados, entonces yo digo, bueno, 70 grados, lo voy a escribir yo como 70 grados nuevamente. Multiplico por pi y divido entre 180 y digo radian. En este caso, yo simplifico el 0 con el 0, porque 18 no es múltiplo de 7. Quiere decir que el resultado es 7 dividido por 18 y escribo pi radian. Y esa es la forma de describirlo. Vamos a suponer que ahora yo quiero pasar, por ejemplo, yo quiero pasar 7 pi sextos radian y 3,5 radian, lo quiero pasar a grados. Entonces el procedimiento es de lo más sencillo. ¿Por qué? Porque entonces ustedes dicen, vamos a hacer el primero. 7 sobre 6 radian, lo escriben igual, vuelven a escribir un igual, dicen 7 sobre 6 radian, pero en el 7 sobre 6, perdón, pero en vez de escribir aquí radian, este radian que está aquí, lo van a cambiar ustedes por 180 dividido por pi. ¿Por qué? Porque esa es la equivalencia. Un radian equivale a 180 sobre pi. ¿Ok? Pero estos son grados. Entonces, ya va, me falta el pi aquí. Y aquí el pi. Entonces aquí yo puedo simplificar este pi con este pi. Y aquí me está quedando. Yo tengo que simplificar indudablemente. Si yo le calculo la sexta parte a 6 me da 1. Y la sexta parte de 180 es 3. Quiere decir que 3 por 7 es 21. Y me queda el 0 que está acá, 210 grados. Y se escribe así tal cual. Ahora, si yo quiero pasar esto al grado, yo escribo 3,5 radian, escribo igual y digo 3,5. ¿Y qué hago con el radian este que está aquí? Lo cambio por 180 grados dividido por pi. Observen que aquí yo no puedo simplificar, pero entonces yo tendría que multiplicar 3,5 por 180 y dividirlo entre pi, considerando aquí que pi en el sistema sexagesimal vale 3,14. Eso me da como resultado, vamos a hacer los cálculos por separado, sería, déjenme buscar la calculadora para mostrárselo, ya va. Ya va, que no, como que no la activé. Ya va un minutito. Ok, ahora sí la vamos a activar. ¿Dónde está? Aquí está. Entonces dijimos que es 3,5 multiplicado por 180 y me da como resultado 630. Ah, pero eso lo voy a dividir yo. Esto que está acá lo voy a dividir yo entre pi. Y el resultado que me da es 200,53 y un poco de numeritos más. Fíjense, 200,53. Quiere decir que si yo voy acá, esto me da como resultado
200, 53 y otros decimales. Pero esos son grados. ¿Que esto se puede escribir en grados, minutos y segundos? La respuesta es sí. Pero nosotros nos vamos a conformar con trabajar en grados en esa estructura. ¿Ok? Pregunta al respecto. Bueno, si no hay preguntas, vamos a trabajar algo que son los ángulos notables. Que son como razones trigonométricas en ciertos ángulos. Vamos a trabajar con 30 grados, vamos a trabajar con 45 grados y vamos a trabajar con 60 grados. Recuerden que para cada uno de ellos hay una equivalencia. Por ejemplo, 30 grados, el equivalente de él en el sistema radial lo podemos hacer con los cálculos anteriores, pero eso es pi dividido por 6. Si yo, por ejemplo, tengo 45 grados, el equivalente es pi medio. Y por último, si yo tengo 60 grados, el equivalente en el sistema radial es pi tercio. Entonces aquí tengo, puedo trabajar aquí, o puedo trabajar aquí, o puedo trabajar aquí, o trabajo del lado derecho de cada uno de ellos. Entonces vamos a considerar un triángulo de tipo equilátero. Si ustedes recuerdan el triángulo equilátero, él tiene la característica de que todos sus lados son iguales. Entonces vamos a marcar un triángulo que empiece aquí, termine aquí, y que el punto medio esté aquí. Vamos a ver si funciona. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Me falta uno más acá. Oye, qué feo quedó eso. Bueno, no importa. Vamos a suponer que aquí este triángulo lo voy a subir un poquitico más arriba. Y este un poquitico más acá. De tal manera que la distancia que hay desde aquí hasta aquí, yo la puedo llamar L. La distancia que hay desde aquí hasta aquí, yo la puedo llamar L. Y la distancia que hay de aquí hasta aquí, yo también la puedo llamar L. Ahora, yo voy a trazar una bisectriz mediatriz desde el vértice superior. Quiere decir que si yo trazo una bisectriz mediatriz, ella va y corta perpendicularmente al triángulo en dos partes iguales. Ya teniendo las dos partes iguales, cuando él llega aquí, que corta aquí, la distancia ahora desde aquí hasta aquí se redujo a la mitad. Quiere decir que este ahora vale L partido en 2. Vamos a escribirlo bien, que está feo. L dividido por 2. Ya cuando tengo esto, yo necesito cuánto vale esto desde aquí hasta aquí, es decir, la altura. ¿Cuánto vale este cateto? Ahora, en un triángulo equilátero, todos los ángulos saben que vale 60 grados. ¿Por qué? Porque si este vale 60, este 60 y este 60, la suma de todos tres me da 180 grados. Quiere decir que el ángulo que yo tengo acá vale 60 grados. Pero el ángulo que yo tengo acá vale 30 grados. ¿Por qué? Porque es la mitad. Y cuando esto cae perpendicular aquí, esto es 90 grados. Yo necesito trabajar con la mitad del triángulo. Para eso vamos a aplicar nosotros a Pitágoras. Y Pitágoras lo que me dice a mí es que el cateto al cuadrado, que es este, es igual a la suma de los otros catetos que tengo acá. Yo tengo que el cateto de abajo, este que está aquí, es L sobre 2 al cuadrado. Pero me hace falta este cateto, que yo lo voy a llamar la altura h al cuadrado. Como yo necesito es ver la altura, yo la despejo.
Quiere decir que h al cuadrado va a ser igual a l al cuadrado menos, al sacar las cuentas aquí, me queda l al cuadrado sobre 4. Quiere decir que finalmente h va a ser igual a raíz cuadrada de la diferencia de ellos dos. 4 por l cuadrado me da 4l cuadrado. Menos, como este está sobre 1 por l cuadrado, es l cuadrado. Y todo dividido entre 4. Esto me da la raíz cuadrada de 4l cuadrado menos l cuadrado son 3l cuadrado dividido entre 4, que es 2 a la 2. De aquí podemos observar de que el L y el 2 que está aquí puede salir fuera de la raíz. Así que la altura que me queda aquí es L raíz de 3 partido en 2. En otras palabras, la distancia que hay desde aquí hasta aquí la acabamos de calcular y vale la raíz de 3 partido en 2. Quiere decir que ahora puedo conseguir ángulos notables, porque recuerden que el seno de 60 grados va a ser igual al cateto opuesto dividido entre la hipotenusa. Pero el cateto opuesto nosotros lo acabamos de calcular, que vale la raíz de 3 dividido en 2. Entonces aquí escribo la raíz de 3 dividido en 2 por L, porque me faltó la L aquí. Y todo eso lo tengo que dividir entre la hipotenusa. Pero la hipotenusa desde aquí hasta aquí vale L. Entonces yo vengo y lo sustituyo acá. Yo puedo simplificar esta L y esta L. Como conclusión, que estoy consiguiendo aquí, que cada vez que yo tenga el seno de 60 grados, eso es lo mismo que la raíz de 3 dividido por 2. Y ya tengo el primer resultado de un ángulo notable. Si quiero calcular ahora, por ejemplo, el coseno, yo digo, bueno, el coseno de 60 grados es igual al cateto adyacente dividido entre la hipotenusa. Pero el cateto adyacente, como su misma palabra lo dice, es el que está a continuación, adyacente al ángulo de 60, y ese vale L partido sobre 2. Todo eso dividido entre la hipotenusa, que vale L. Si yo cancelo este con este, indudablemente que el resultado que me da es 1 sobre 2. Conclusión, el coseno de 60 grados vale 1 dividido entre 2. Y ya tengo el otro resultado. Esos resultados lo pueden verificar ustedes con la calculadora. Vamos ahora con la tangente. Si yo voy a calcular ahora la tangente de 60 grados, la tangente de 60 grados es el seno de 60 grados sobre el coseno de 60 grados. O la tangente de 60 grados es igual al cateto opuesto entre el cateto adyacente. Pero resulta que ya esos valores yo los tengo. Quiere decir que la tangente de 60 grados me da como resultado. ¿Cuánto me da el cateto opuesto? Ese fue el que calculé yo aquí. La raíz de 3 sobre 2L. Entonces yo escribo acá la raíz de 3 sobre 2L. ¿Y cuánto vale el cateto adyacente? L sobre 2. Y yo escribo aquí L sobre 2. Si ustedes pueden ver, esta L cancela con este 2 cancela con este. Y el resultado final de esto es raíz de 3. Conclusión de esto, la tangente de 60 grados es igual a la raíz de 3. Ahora, nosotros sabemos que 30 grados y 60 grados son complementarios. Como son complementarios, entonces el seno de 60 grados va a ser igual al coseno de 30 grados. Pero el seno de 60 grados lo tenemos aquí, que me da raíz de 3 sobre 2. Entonces también tengo el coseno de 30. El coseno de 60 grados va a ser igual al seno de 30 grados. Y el seno de 30 grados, igual al coseno de 30 grados, es 1 dividido por 2. Es decir, que no solo tengo 60, sino que tengo los resultados también para 30.
En el caso de la tangente la cosa cambia, porque la tangente de 60 grados no va a ser igual a la tangente perdón, tendría que buscar la cofunción, pero no nos metamos con la cofunción todavía, sino con estos valores que yo necesito. Entonces ya sabemos cuánto vale el seno y el coseno y la tangente de 30 grados, el seno y el coseno y la tangente de 60 grados. Vamos ahora con el caso de los 45 grados. Para el caso de los 45 grados nosotros necesitamos un triángulo, pero este triángulo va a ser isorrectángulo. ¿Qué quiere decir iso? Igual. ¿Y qué quiere decir esto? Rectángulo. Cuando dice iso, es que tiene ahora dos lados iguales. En otras palabras, yo puedo trazar para acá ciertas rayitas, vamos a contarlas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y desde aquí hasta arriba puedo contar 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Es decir, que el triángulo llega hasta aquí. Bueno, no importa si me pasé o no. Quiere decir que yo puedo unir este punto con este punto por medio de esta recta. Ahora, de lo que sí estamos claros es que la distancia que hay desde este punto rojo hasta este punto rojo yo lo puedo llamar L. Y que la distancia que hay desde este punto rojo hasta este punto rojo yo también lo puedo llamar L. Y que aquí yo puedo establecer un ángulo y que aquí yo puedo establecer otro ángulo. Ahora, si esto que está acá son 90 grados, es porque este vale 45 grados y este vale 45 grados. ¿Por qué? Porque el triángulo es isorrectángulo, tiene dos lados iguales. La hipotenusa será la raíz cuadrada de la suma de ellos. Quiere decir que esto vale L raíz de 2. Desde aquí hasta aquí. Entonces ya puedo calcular, por ejemplo, el seno de 45 grados, que ya sabemos que es el cateto opuesto entre la hipotenusa, pero el cateto opuesto es L, y la hipotenusa es L raíz de 2. Quiere decir que cuando simplifico, me queda que el seno de 45 grados es 1 sobre la raíz de 2. Si ustedes racionalizan, va a ser lo mismo que raíz de 2 partido en 2. Si ahora yo voy a calcular el coseno de 45 grados es el cateto adyacente, que es CA, sobre la hipotenusa, pero el cateto adyacente vale L y la hipotenusa vale L raíz de 2. Yo puedo cancelar y me queda que es 1 sobre la raíz de 2. Y eso es lo mismo que escribir raíz de 2 sobre 2. Conclusión de esto, el seno de 45 grados es igual al coseno de 45 grados y es igual a la raíz de 2 sobre 2. Y esto es algo bien importante que nosotros que tenemos que tener claro. Ahora me falta la tangente. Entonces la tangente de 45 grados, recuerden que va a ser el cateto opuesto entre el cateto adyacente. ¿Cuánto vale el cateto opuesto? L. ¿Cuánto vale el cateto adyacente? L. Y si yo simplifico, yo puedo obtener que la tangente de 45 grados vale para nosotros 1. Y este es el resultado de la tangente. Ahora, si por ejemplo nosotros vamos a estudiar las cofunciones son otras funciones trigonométricas que, por ejemplo, el seno de 60 grados es igual a 1 sobre la cosecante de 60 grados. El coseno de 60 grados es igual a 1 sobre la secante de 60 grados. La tangente de 60 grados es lo mismo que 1 sobre la cotangente de 60 grados.
y yo puedo conseguir el resto de todas las cofunciones. Recuerden que las cofunciones son las que están descritas aquí en el denominador. ¿Ok? Antes de seguir para ver los ejercicios que se pueden plantear, yo voy a dibujar en el centro una circunferencia. Vamos a hacerla más o menos aquí. Y después voy a dibujar otra circunferencia. Creo que fue aquí que la tomamos. Y después, creo que fue aquí. Voy a tomar otra circunferencia. Y ahora voy a trazar los ejes. Y voy a trazar un eje aquí. Y voy a trazar otro eje aquí. Resulta que si yo tengo esto que parece un dibujo de un tiro al blanco, yo voy a establecer que aquí es X, que aquí es Y. Ahora, si yo me muevo desde aquí hasta aquí, por medio de este vector que estoy marcando yo acá, este que yo tengo acá, que estoy marcando yo en negro, cuando yo, oye, qué feo está eso, vamos a hacerlo bien bonito, vamos a hacerlo más bonito. Si yo me muevo acá, desde aquí hasta aquí, yo he recorrido 90 grados. Pero si yo ahora me estoy moviendo desde aquí, vamos a seguirlo haciendo en negro, desde aquí y me muevo hasta aquí, yo puedo señalar que el ángulo con el cual yo me he movido acá es de 180 grados. Pero si yo voy a considerar ahora el rojo y me muevo desde aquí hasta aquí, yo he recorrido aquí 270 grados. Yo pudiera quitar los excesos para que lo vean. Por ejemplo, en el rojo voy a quitar esto que está acá. Quiere decir que el recorrido que hay desde aquí hasta aquí son 270. En el azul voy a quitar este. Quiere decir que ahí he recorrido 180. Y para el verde voy a quitar este. Voy a completar las rayitas que me faltan. ¿Ok? Es decir, me falta una rayita aquí. Me falta otra rayita aquí. Y ahí se ve el recorrido con el cual yo estoy trabajando. Recuerden que estos recorridos, cuando se están haciendo en este sentido, son recorridos positivos. Entonces, aquí yo tengo mi primer cuadrante, aquí tengo yo mi segundo cuadrante, aquí tengo yo mi tercer cuadrante y aquí tengo yo mi cuarto cuadrante. Indudablemente, jóvenes, ¿no? Que si yo, por ejemplo, yo ahora me centro acá y voy y dibujo una circunferencia más grande, cuando yo le doy la vuelta completa, que yo parto de aquí y doy la vuelta y llego hasta aquí, yo he recorrido 360 grados. ¿Ok? En estos cuadrantes. En el primer cuadrante, si yo voy a trabajar con un ángulo alfa, el ángulo alfa va a ser mayor o igual que 0 y menor o igual que 90 grados. En el segundo cuadrante, el ángulo alfa va a ser mayor o igual, perdón, si tomamos aquí, no lo tomamos aquí, mayor que 90 grados y menor o igual que 180 grados. En el tercer cuadrante, el ángulo alfa va a ser mayor que 180 grados y menor o igual que 270 grados. Y en el cuarto cuadrante, el ángulo alfa va a ser mayor que 270 grados y menor que 360 grados.
le puedo colocar igual para que coincida con el 0. Es decir, en el primer cuadrante, estas son las variaciones de los ángulos que yo tengo. Y esto me va a permitir a mí encontrar resultados. ¿Por qué? Porque cuando yo nuevamente voy a colocar un punto aquí, nuevamente vengo y dibujo una circunferencia, y yo me ubico acá y dibujo mi circunferencia, y yo ahora sobre la circunferencia yo le voy a trazar los ejes respectivos. Yo tengo, perdón, vamos a hacerlo en negro. Yo tengo aquí el eje X y tengo por acá el eje Y. Hay que tener claro que las funciones principales con las cuales yo trabajo son el coseno y el seno. Entonces, en el primer cuadrante, el coseno del ángulo alfa es positivo y el seno del ángulo alfa es positivo. En el segundo cuadrante, el coseno del ángulo alfa es negativo y el seno del ángulo alfa es positivo. En el tercer cuadrante, el coseno de alfa es negativo y el seno de alfa es negativo. Y en el cuarto cuadrante, el coseno de alfa es positivo y el seno de alfa es negativo. Y esas son las consideraciones que hay que tomar para resolver problemas. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer algunos problemas para que vean. Como ya no me alcanza aquí espacio, voy a tomar otro y vamos a comenzar aquí a hacer ejemplos. Entonces, en esos ejemplos voy a considerar, por ejemplo, primer ejemplo. Supongamos que a mí me dicen que el seno del ángulo alfa vale 1/3. Y me dicen que alfa es menor a 90 grados. Si alfa es menor a 90 grados, es porque alfa pertenece al primer cuadrante. Como yo quiero determinar el resto de las razones, que son las funciones trigonométricas restantes, yo voy a calcular entonces los valores que me faltan. Entonces yo uso la identidad fundamental y digo seno al cuadrado más el coseno al cuadrado de alfa es igual a 1. Quiere decir que como yo voy a despejar coseno, el coseno al cuadrado de alfa va a ser igual a 1 menos el seno cuadrado de alfa. Como el seno vale 1/3, yo lo tengo que sustituir aquí. Así que el coseno al cuadrado de alfa es 1 menos 1/3 elevado a la 2. Así que el coseno al cuadrado de alfa es igual a 1 menos 1/9. Al sacar las cuentas acá, este coseno, para quitar su cuadrado, se transforma en coseno igual a más menos la raíz cuadrada de 1 menos 9, pero eso es 9 menos 1/9. Quiere decir que finalmente el coseno de alfa es igual. Como alfa está en el primer cuadrante, el coseno de alfa es positivo. Nos olvidamos del negativo y decimos que esto es la raíz de 8 partido en 9. Eso es lo mismo que escribir 8, que lo puedo escribir como la raíz cuadrada. Vamos a hacerlo por aquí, que no nos alcanza mucho el espacio. ¿Ok? Esto que está aquí, lo voy a hacer por aquí. Entonces, el coseno de alfa va a quedar positivo. Entonces me va a quedar que eso es la raíz de 8, pero 8 es 2 a la 3. Sobre 9, pero eso es 3 a la 2. De aquí puede salir un 2 a la 2 como 2 y me queda 2 raíz de 2 dividido por 3. Y aquí tengo el valor del coseno. Si yo quiero hallar ahora la tangente de alfa, porque es una razón trigonométrica, nosotros recordamos que la tangente de alfa es igual al seno de alfa sobre el coseno de alfa. Pero el seno de alfa lo dan en un principio que vale 1/3. Y escribo entonces 1/3.
Y el coseno de alfa vale 2 raíz de 2 sobre 3. Quiere decir que cuando yo simplifico esto con esto, lo que me está quedando es 1 sobre 2 raíz de 2. Quiere decir que finalmente la tangente de alfa es 1 sobre 2 raíz de 2. Y ya tengo el resultado. Ya teniendo este resultado y este resultado, yo puedo hallar el resto de las funciones. Porque, por ejemplo, si el seno de alfa vale 1/3 y nosotros sabemos que el seno de alfa es 1 sobre la cosecante de alfa, quiere decir que la cosecante de alfa es 1 dividido entre el seno de alfa. Conclusión, la cosecante de alfa vale 1 sobre 3. Conclusión, cosecante de alfa es igual a 3. Aquí tengo la cosecante. Si voy a calcular ahora para el coseno de alfa nos dio a nosotros como resultado aquí 1 sobre 2 raíz de 2. 1 sobre 2 raíz de 2. Pero yo sé que el coseno de alfa es 1 sobre la secante de alfa. Si yo despejo de aquí, me queda que la secante de alfa es 1 sobre el coseno de alfa. Finalmente puedo decir que la secante de alfa es el inverso de esto. Directamente es 2 raíz de 2. Y ya tengo la secante de alfa. ¿Qué me faltaría? La cotangente. Ah, pero la cotangente de alfa es 1 sobre la tangente de alfa. Como yo ya encontré la tangente y es 1 sobre la raíz de 2, 1 sobre 2 raíz de 2, ya un momentico. Perdón, aquí me equivoqué, el coseno es 3 sobre la raíz de 2 aquí. Aquí va un 3, disculpen. Aquí va un 3. Entonces aquí va raíz de 2. Vamos a borrar esto. Entonces me queda que la secante de alfa va a ser el inverso de esto, que es 2 raíz de 2 partido en 3. Y aquí la cotangente de alfa es el inverso de la tangente. Y si la tangente me da 1 sobre 2 raíz de 2, esto es 2 raíz de 2. Y esa es una forma de ustedes determinar ángulos respectivos. ¿Ok? Esa es una forma de poder determinar ángulos. ¿Qué otros ejercicios se pueden hacer? Bueno, todo va a depender del ejemplo que se esté visualizando. Vamos a buscar otro ejemplo para que veamos. ¿Ok? Vamos a suponer, ejemplo, para complicarnos un poquito la vida y ustedes vayan viendo los ejercicios más a fondo, que a mí me dicen que la cotangente del ángulo alfa Profe, ¿por qué vale... en el ejercicio anterior dijo que se equivocó con el coseno? Ah, ya, porque había escrito, me faltaba el 3. Entonces aquí no le había escrito el 3, sino que le habría escrito 1. ¿Ya? Entonces faltaba el 3 aquí. Sí, ahí sí. Ok. Yo tengo ahora que la cotangente de alfa vale menos 1. Y me están diciendo de que alfa es, pongan atención, mayor que 270 grados y menor que 360 grados. Si ustedes ven esto, quiere decir que alfa pertenece ¿a cuál cuadrante? Cuarto cuadrante. Entonces, en el cuarto cuadrante, ¿no? En el cuarto cuadrante, el coseno del ángulo es positivo y el seno del ángulo es negativo. Y esto me va a ayudar a mí a resolver y determinar los signos específicos. Ahora, nosotros sabemos que la cotangente de alfa es igual a 1 sobre la tangente de alfa. ¿Por qué? Porque son sus cofunciones. Quiere decir que si yo cambio la posición, la tangente de alfa va a ser igual a 1 sobre la cotangente de alfa. Si yo hallo la sustitución, el 1 queda como 1
y la cotangente vale menos 1. Y el resultado que me da menos 1. Ah, pero la tangente en el cuarto cuadrante es negativa, quiere decir que esto es negativo, no hay ningún problema. Yo tengo entonces aquí que la tangente de alfa me dio menos 1 y ya tengo el resultado. Como yo quiero determinar otros valores, nos vamos a las identidades. Entonces, hay una identidad que dice, de la que dimos al principio, que la cotangente al cuadrado de alfa más 1 es igual a la cosecante al cuadrado de alfa. Entonces uno viene y dice, bueno, quiere decir que si yo tengo la cotangente, yo puedo hallar la cosecante. Entonces yo puedo decir que la cosecante de alfa va a ser igual a más menos la raíz cuadrada de 1 más la cotangente al cuadrado de alfa. Aquí me queda que la cosecante de alfa va a ser igual a más menos la raíz cuadrada de 1 más el valor de la cotangente. Pero resulta que la cotangente vale menos 1 elevado al cuadrado. Quiere decir que la cosecante de alfa me da más menos la raíz de 2. Ahora, la cosecante es la inversa del coseno, y el coseno en el cuarto cuadrante es positivo, es decir, que el valor negativo lo desechamos. Finalmente, podemos decir aquí que la cosecante de alfa vale la raíz de 2 positiva. ¿Por qué? Porque resulta que el coseno, que es el inverso o la cofunción, perdón, es negativo. Negativo, disculpen acá. Déjenme ponerlo bien porque después nos podemos confundir. Esto es igual a menos. ¿Por qué? Porque resulta que la cosecante de alfa es igual a 1 sobre el seno de alfa. Y el seno de alfa, como ustedes ven acá, es negativo. Por eso le escribo el negativo. Ya teniendo la cosecante, yo puedo hallar el seno. Directamente el seno de alfa va a ser igual a menos 1 sobre la raíz de 2. Ya tengo el seno. ¿Qué puedo calcular ahora con esto? El coseno. Entonces yo sé que la identidad fundamental dice que el coseno al cuadrado de alfa más el seno cuadrado de alfa es igual a 1. Como yo necesito coseno, yo puedo despejar. Así que me queda que el coseno al cuadrado de alfa es igual a 1 menos el seno cuadrado de alfa. Finalmente, nosotros podemos ver aquí que el coseno en el cuarto cuadrante es positivo. Entonces voy a escribir de una vez acá que el coseno de alfa va a ser igual a la raíz cuadrada de 1 menos el seno al cuadrado de alfa. Sustituyendo lo que nosotros acabamos de obtener, me queda que esto es 1 menos este valor negativo elevado al cuadrado, es decir, menos 1 sobre la raíz de 2 elevado al cuadrado. Continuando las cuentas acá, el coseno de alfa va a ser igual a la raíz cuadrada de 1. Base negativa, exponente par positivo. 1 al cuadrado es 1, 2 cancela con la raíz y me queda 1 menos 1 sobre 2. Quiere decir que finalmente me queda aquí que esto es la raíz cuadrada de 2 menos 1 sobre 2 y esto me da la raíz cuadrada de 1 sobre 2. Finalmente puedo decir que el coseno de alfa va a ser igual. La raíz de 1 es 1 y la raíz de 2 me queda raíz de 2. Y ya tengo aquí el resultado de la función coseno. ¿Qué me faltaría por conseguir? ¿Cuánto vale la secante de alfa? Tomamos otra hoja, pero nosotros sabemos que la secante de alfa va a ser igual a 1 sobre el coseno de alfa. Es decir, que va a ser el inverso de... Entonces, la secante de alfa, como es el inverso del coseno y está en el cuarto cuadrante, el resultado es la raíz de 2. Y aquí tengo el otro resultado. Entonces tengo la secante, tengo el coseno, tengo el seno, tengo la cosecante y tengo la tangente.
Y así se van consiguiendo todos los valores que yo necesito. Vamos a ver otro estilo de ejercicio en esta parte. Vamos a suponer, como ejemplo, perdonen acá en negro, que a mí me están pidiendo determinar, por ejemplo, el seno de 225 grados. Lógico, yo tomo la calculadora y yo lo puedo hacer. Pero para eso nosotros usamos las fórmulas. Hay una fórmula que dice lo siguiente, para que no la perdamos de vista, que si yo tengo el seno de 180 grados y yo le sumo un ángulo alfa, eso es lo mismo que menos el seno del ángulo alfa. Fíjense bien, esta es una fórmula. ¿Ok? Entonces yo lo puedo aplicar en todo caso aquí. ¿Por qué? Porque resulta que este seno que está aquí, de 225 grados, yo lo puedo escribir como el seno de 180 grados y le sumo lo que me falta para llegar a 225, y eso es 45 grados. Y según esta fórmula, eso va a ser igual a menos el seno de 45 grados. ¿Y cuánto me da eso? Nosotros ya lo calculamos por arriba y era menos la raíz de 2 dividido por 2. Y aquí tengo el resultado. Vamos con otro ejemplo. Vamos a suponer que ahora yo tengo, que me están pidiendo, ¿cuánto vale el coseno de 225 grados también? Pero para eso hay una fórmula, ¿cierto? Entonces yo digo, la fórmula dice que el coseno de 180 grados más un ángulo alfa va a ser igual a menos el coseno del ángulo alfa. Esta es la fórmula. Y esa la voy a aplicar aquí. Quiere decir que en esta parte yo puedo escribir coseno de 225 grados, que va a ser lo mismo que el coseno de 180 grados más alfa, que va a ser igual a menos, perdón, aquí disculpen ustedes, este no es alfa ya, este es en específico, dijimos que es 45 grados. Y aquí coseno de 45 grados, y eso me da como resultado menos la raíz de 2 sobre 2. Este menos es de este menos que está acá. Con esto yo puedo calcular entonces la tangente, porque la tangente de 225 grados, que es la que yo voy a calcular, yo la puedo escribir de dos maneras. La primera manera es decir, la tangente de 225 grados es lo mismo que la tangente de 180 grados más 45 grados. Pero la fórmula dice que eso es positivo la tangente de 45 grados. Y eso me da como resultado 1. Así que allá hay muchas formas de cómo poder hacer esas expresiones. Supongamos que ahora yo tengo otro estilo de ejercicios. Y a mí me están pidiendo que determine cuánto vale el seno de 2655 grados. Y resulta que este lo tendría que hacer con la calculadora. Pero para eso nosotros apelamos a lo siguiente. Si yo tengo una circunferencia, cuando la circunferencia da una vuelta completa, alfa vale 360 grados, ¿cierto? Una vuelta completa son 360 grados. Entonces, los 2655 grados los voy a dividir entre 360 grados para ver cuántas vueltas me da.
Entonces yo digo, bueno, voy a tomarlo a 7. Al multiplicar 7 por 360 y restarle a 2655 me queda 135 grados. Ya aquí ya no puedo seguir sacando las cuentas. Entonces, esta parte que está aquí es bien importante para ver. ¿Por qué? Porque según lo que yo tengo acá, 7 es el número de vueltas. Y estos 135 es el ángulo que sobra. Y 135 grados pertenece al segundo cuadrante. Entonces yo puedo decir que el seno de 2655 grados lo puedo escribir como el seno de 135 grados. Pero a su vez, el seno de 135 grados lo puedo escribir como el seno de 180 grados y le tengo que restar para llegar a este valor. Si a 180 yo le resto 45 grados, eso me da 135. En el segundo cuadrante el seno es positivo. Quiere decir que finalmente, como en el segundo cuadrante el seno es positivo, el resultado de esto es el seno de 45 grados. Y el seno de 45 grados es la raíz de 2 sobre 2. Recuerden, 135 grados está en el segundo cuadrante. Si yo hago lo propio ahora con el coseno de 2655 grados es lo mismo que escribir el coseno de 135 grados después de que se dieron 7 vueltas. Y eso lo puedo escribir como el coseno de 180 grados restándole los 45 grados. Pero en el segundo cuadrante el coseno es negativo. Quiere decir que finalmente esto me queda que es menos el coseno de 45 grados y eso es menos la raíz de 2 sobre 2. ¿Qué me falta? La tangente. Quiere decir que la tangente de 2655 grados es tomar al seno de 2655 grados y el coseno de 2655 grados y escribir la respuesta contundente. Arriba tengo raíz de 2 sobre 2 y abajo tengo menos la raíz de 2 sobre 2. Al cancelar todo con el resultado que me está dando es menos 1. Y eso se puede comprobar indudablemente con una calculadora. Vamos con otro ejemplo, que todavía tenemos bastante tiempo. Vamos a suponer que ahora a mí me dicen... Profesor. ¿Sí? Entonces, eso del signo cuando le pone el 180 más el ángulo, ¿el signo del seno va a depender según el cuadrante que esté nomás? Sí. Ya. Eso. Sí, por eso nosotros hicimos... Déjenme subir para acá, déjenme subir para acá. Por eso nosotros hicimos esto, que el coseno y el seno positivo, que el coseno y el seno menos más. ¿Se fijan, no? Entonces con eso es que nosotros sacamos los resultados, si es positivo o negativo. Ok, vamos a suponer que ahora yo tengo un ángulo y me están diciendo que el ángulo ahora es menos 840 grados. Es decir, que en vez de ir de izquierda a derecha, va de derecha a izquierda. Es decir, sentido opuesto. Como es sentido opuesto, yo tengo que ver cuántas vueltas da en esta expresión. Entonces yo digo, menos 840 grados, lo voy a dividir entre 360 grados. Entonces yo digo, menos 2.
Lo voy a escribir completo para que vean. Fíjense una cosa. Este signo es menos y aquí es más. Menos por más es menos y cambia el signo al pasarlo para acá. 2 por 0 es 0. 2 por 6 es 12. 2 por 3 es 6 y 1 son 7. Quiere decir que si yo resto esto para no hacerlo mentalmente, aquí me queda que esto es menos 120 grados. Entonces, fíjense, ¿no? Que esto se está moviendo menos 120 grados. Menos 120 grados, ¿en cuál cuadrante está, jóvenes? ¿Primero, segundo, tercero o cuarto? ¿Alguien me dice? En el segundo, ¿no? No, en el tercer cuadrante. Ah, claro, de menos. Recuerden que es sentido opuesto. Por eso lo escribí acá. Entonces uno viene y dice, yo tengo el seno y le voy a calcular el seno a menos 840 grados. Quiere decir que eso es lo mismo que el seno, da 2 vueltas, sentido opuesto, y sobran 120 grados. Entonces es de menos 120 grados. Ah, pero entonces yo tengo que escribir esto, que es igual. En el tercer cuadrante, el seno es negativo. De una vez pongo el menos. Y digo acá que eso es el seno de menos 120. Yo lo puedo escribir esto como 180 menos 60. Porque si a 180 yo le resto 60, me da 120. Y ustedes dicen, profesor, ¿y el negativo? Lo puse aquí. Entonces, al sacar las cuentas, esto me da como resultado que es menos que está aquí, el seno de 60 grados. Y si nosotros sacamos la cuenta, el seno de 60 grados es raíz de 3 partido en 2 con el signo negativo que tengo acá. Si yo lo voy a hacer para el coseno de 840 va a ser lo mismo que el coseno de menos 120 grados. ¿Estamos de acuerdo? Y eso va a ser lo mismo, fíjense bien, que el coseno de 180 menos 60 grados. Y ustedes dirán, profesor, pero si yo a 180 le quito 60 me da 120 positivo. Sí, porque hay una propiedad que dice que el coseno de un ángulo negativo es igual al coseno de un ángulo positivo. Y esta propiedad es la que estoy aplicando aquí. Quiere decir que esto me da como resultado el coseno de 60 grados. Pero como el ángulo está en el tercer cuadrante, nosotros vemos que en el tercer cuadrante, ¿dónde está? En el tercer cuadrante el coseno es negativo. Entonces yo le tengo que poner a esto en la parte de aquí menos. De tal manera que esto me da menos que este menos y el coseno de 60 es 1 dividido por 2. Ya finalmente lo que tengo que calcular es la tangente de menos 840 grados. Pero la tangente de menos 840 grados también se puede escribir como el seno de menos 840 grados dividido entre el coseno de menos 840 grados. O lo escriben como una diferencia, pero resulta que el seno yo ya lo tengo, que vale menos la raíz de 3 dividido por 2. Y el coseno yo ya lo tengo, que vale menos 1 sobre 2. ¿Qué puedo simplificar aquí? El 2 con el 2, el menos con el menos. ¿Y qué me da como resultado?
la raíz de 3. Y resulta que si nosotros nos vamos al círculo trigonométrico, que es el que nosotros tenemos acá, en el tercer cuadrante las dos funciones son negativas. Quiere decir que si yo tengo la tangente de alfa y está en el tercer cuadrante, y en el tercer cuadrante el seno es negativo y el coseno es negativo, entonces la tangente es negativa. Perdón, es positiva. ¿Por qué? Porque al dividir menos entre menos me da positivo. Y ese es el positivo que nosotros tenemos aquí. ¿Ok? Vamos a suponer, ya para cerrar el día de hoy, que me dicen calcular las razones trigonométricas de 140 grados, y 220 grados, sabiendo que el seno de 40 grados es igual a 0,64. No me queda espacio. Que el coseno de 40 grados es igual a menos 0,77. Y que la tangente de 40 grados es igual a 0,84. Voy a encerrar en azul este valor y este valor. Y voy a encerrar en rojo esto, que son los datos que me está dando el problema. Este y este. Entonces me están pidiendo que determine las razones trigonométricas de esto. Entonces fíjense qué es lo que vamos a hacer nosotros. Voy a colocar por acá solución para no confundir. Resulta que 140 grados, yo lo puedo escribir como 180 grados y le resto 40 grados. Y 220 grados, que es este que está aquí, yo lo puedo escribir como 180 grados más 40 grados. ¿Qué indica esto? Que cuando yo tengo el seno de 140 grados, por las cuentas que nosotros tenemos aquí, eso es lo mismo que el seno de 40 grados. ¿Por qué? Porque cuando yo resto 180 menos 40, me da 180 menos 40 me da 140. 140 está en el segundo cuadrante y el seno en el segundo cuadrante es positivo, por eso yo lo escribo positivo. Y resulta que el seno de 40 grados me lo están dando aquí, que es 0,64. Es decir que, como a mí me están pidiendo el seno de 140, ya tengo el primer resultado acá. Si voy a calcular el coseno de 140 grados, el coseno de 140 grados está en el segundo cuadrante, pero en el segundo cuadrante el coseno es negativo. Y el coseno de 40 grados lo tengo aquí, que me da este menos que tengo yo acá. Entonces me queda aquí, bueno, aquí no tengo que escribir el signo negativo porque ya me lo están dando. Entonces aquí me queda que es menos 0,77. Recuerden, el ángulo 140 grados pertenece al segundo cuadrante. Finalmente tengo la tangente. Quiere decir que la tangente de 140 grados, como está en el segundo cuadrante, es negativo. Quiere decir que yo tengo el resultado por acá y la tangente de 40 grados me da este valor. Entonces, menos la tangente de 40 grados va a ser igual a menos, y aquí sí me da el valor, 0,84. De igual forma, ya para terminar,
Yo tengo el seno de 220 grados. Pero eso es lo mismo que, fíjense una cosa acá, 220 grados pertenece, para ver, 180, al tercer cuadrante. Como está en el tercer cuadrante, el seno es negativo. Quiere decir que me queda que eso es menos el seno de 40 grados. Y eso me da como resultado menos 0,64. El coseno de 220 grados va a ser igual. 220 grados negativos, el seno y el coseno son negativos en el tercer cuadrante. Quiere decir que me queda que es menos el coseno de 40 grados y me da como resultado menos 0,77. Y finalmente, la tangente de 220 grados, la tangente en el tercer cuadrante es positiva. Quiere decir que esto me da como resultado la tangente de 40 grados y como es positiva me queda 0,84. Bueno, me gustaría sobremanera que ustedes repasaran cada una de estas fórmulas, porque ya teniendo claro esto, la próxima clase lo que vamos a hacer es identidades trigonométricas, resolución de triángulos, ecuaciones trigonométricas y la ley seno y la ley coseno. ¿Ok? Bueno, vamos a parar la clase de hoy hasta aquí.